Muy buenos días tengan todas, todos y todes ustedes. Nos da muchísimo gusto como Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades servir de anfitriones a la apertura de este ciclo de exposiciones y de conferencias que está presentando a través del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África y también gestionado a través del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y en este caso también la red de centros miembros de Claxo, que me toca a mí representar, pues estamos muy contentos de que esta actividad comience el día de hoy y se va a extender por otras 2 jornadas en los 2 meses siguientes. Voy entonces a ceder la palabra según el orden que me fue proporcionado aquí, no quiero equivocarme. Lo tenía preparado, pero voy a dar primero la palabra a nuestro director, al doctor Mauricio Sánchez Menchero, quien ofrecerá unas palabras. Enseguida, a la doctora Alicia Girón, que también está aquí con nosotros, y después Pablo Vomaro, y por último cerrará en esta breve inauguración para arrancar con las actividades. Ya también están nuestras invitadas, el doctor Mauricio Sánchez Menchero. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Alicia Girón, quien es coordinadora del PUEA de la UNAM. Muy bien, bueno, pues es un gusto estar aquí con el doctor Mauricio Sánchez, aquí en el CEICH. En primer lugar, porque es un colega que de alguna manera ha participado con el programa, y además, sobre todo, estar aquí con Pablo Vomaro, que como siempre es muy entusiasta a todas las ideas que se le ocurren al PUEA, siempre nos acompaña en muchas aventuras y bueno, yo espero que nos siga acompañando, pero además, sobre todo, no solamente el gusto de estar aquí en la UNAM, sino saludo a mis colegas de Claxo que están en Argentina. Entonces, por lo tanto, pues buenas tardes y también buenas noches y buenos días, porque gracias a las plataformas podemos estar en contacto no solamente con otros académicos y académicas, sino también con otros países. ¿Por qué fue que surge esta idea? Estábamos en una plática de café allí en el PUEA, y bueno, la verdad es que si uno está viendo las noticias al día de todo lo que está pasando a nivel mundial, pues estamos viviendo un mundo de tensiones y un mundo de tensiones muy fuertes donde la variable militar tiene un componente muy alto. No solamente es Europa del Este, es el Medio Oriente, es el Mar de China, es lo que está sucediendo en el Sahel, en África, y también otros movimientos que están surgiendo o que vienen desde hace mucho tiempo en América Latina. Esto, por supuesto, si lo relacionamos, estas tensiones que cada vez son más profundas, tenemos que relacionarlas sobre todo por una gran crisis financiera internacional que se presenta entre 2000, 2007, 2008 y por todas las políticas de austeridad que se implementan durante una década y que vienen a terminar con la aparición del COVID-19 y la pospandemia. Entonces, el mundo no se está recuperando, el mundo necesita, que es terrible verlo así, necesita de una creación de empleo, pero sobre todo a través del gasto militar. Entonces, esta visión tan, realmente cinética por parte principalmente por parte de los países de la OTAN, ayuda a que los Estados Unidos, como así fue en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, participen en guerras sin que sean en su propio país. Y bueno, si nosotros vemos los millones o billions que se han pasado de Estados Unidos y de la propia Alemania, la Unión Europea, España, Francia, para sostener la guerra en Europa del Este, no me gusta usar
nombrar a los dos países, porque no estoy ni de uno ni del otro lado, pero me parece que es una forma que está dañando y poniendo en una tensión muy fuerte. Y por el otro lado, no digamos lo que pasa en el Medio Oriente. O sea, definitivamente es una tragedia ver no solamente lo que pasa, el hecho que ocurre de lo que pasa cuando Hamas toma a los rehenes, sino también el daño que se está haciendo en la población y las escenas que vemos, las escenas que incluso están en los diarios del Wall Street Journal y del Financial Times. O sea, no son diarios que estén, que sostienen un sistema que lo conocemos todos. O sea, entonces, bueno, ya no sigo hablando porque no soy la ponente, simplemente me parece que es un tema sumamente importante, las tensiones que vivimos en las regiones que ya mencionó, y muchísimas gracias, doctor Mauricio Sánchez Menchero, por ser anfitrión. Usted sabe que el PUEA pues no tenemos un espacio como este. Muchísimas gracias, y sobre todo a Pablo Momaro también por aceptar siempre nuestras ideas y todas nuestras actividades. Muchas gracias, y gracias, José, también por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Tiene la palabra entonces ahora el secretario académico del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el doctor Pablo Momaro. Muchas gracias, querido José. Muchas gracias, Alicia. Un gusto saludar al director. Muchas gracias, Mauricio, también por digamos, acogernos y por recibir tanto esta actividad como todo el foro y todo el ciclo que estamos organizando desde Claxo, junto con el CEICH, junto con el CIEALC, junto con el SENADE y, por supuesto, junto con el PUEA también, en estas 2 jornadas de jueves y viernes. Hoy estamos aquí inaugurando este ciclo de conversatorios, Claxo-PUEA, PUEA-Claxo, como bien decía Alicia. Ella misma, por supuesto, pero el programa son grandes aliados digamos, Claxo, somos grandes aliados porque pensamos iniciativas conjuntas en diferentes planos, en diferentes dimensiones, conversatorios, seminarios, publicaciones, actividades más vinculadas con formación, ciclos virtuales. Bueno, sin duda lo que tiene que ver con los grupos de, digamos, trabajo, Claxo. Alicia ha coordinado muchos años grupos de trabajo en Claxo y hoy en día integra grupo de trabajo Claxo también. Entonces, creo que desde diversas áreas y diversos programas siempre somos aliados y siempre buscamos potenciar esta cooperación y unir capacidades justamente para fortalecer estas posibilidades de acción conjunta, como bien decía antes el profesor Gandarilla, José Pepe Gandarilla. Esto es la inauguración de un ciclo que va a tener 3 conversatorios, que seguramente luego continúe, porque ya estamos pensando continuidades también hacia la conferencia Claxo, que también anuncio, aprovecho, nuestra 10ª conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, que va a tener lugar en Bogotá, Colombia, en junio 2025, así como estuvimos aquí en junio 2022 en la UNAM. Por supuesto, aquí en CEU, vamos a estar en Bogotá, Colombia, en junio del año entrante, y ahí seguramente también daremos continuidad, quizás presencial, aunque de modo híbrido también, pero presencial, a este ciclo que, como bien Alicia, también recuerdo cuando Alicia decía esto, surgió la idea en un café en el PUEA y estuvimos también intercambiando sobre el título, ¿no? Porque pensando en cómo analizar, cómo construir herramientas de interpretación para un mundo cambiante, para una realidad del mundo multilateral y multipolar que estamos viviendo, para las transformaciones en la geopolítica. Aquí, habiendo 2 expositoras que por supuesto son especialistas, no voy a tener el, digamos, atrevimiento de hablar yo sobre la geopolítica contemporánea, pero sí decir que en estas transformaciones, que por supuesto también Alicia Girón conoce, estudia, analiza y piensa, cómo justamente construir herramientas interpretativas que puedan dar cuenta de estas transformaciones, ¿no? Porque muchas de las herramientas que seguimos utilizando están más centrados en un mundo bipolar, en un mundo donde, digamos, el atlantismo era, digamos, hegemónico, y creo, y seguramente ahora conversaremos al respecto, que este, digamos, atlantismo está
como mínimo en redefinición. Algunos se apuran a decir en decadencia, otros dicen que hay un desplazamiento de los polos o de los ejes, pero sin duda hay una redefinición y creo que entonces pensar en las tensiones, en los antagonismos, porque digamos contra quienes nos querían hacer creer hace varias décadas, por suerte esto está superado, pero que era el fin de la historia, los antagonismos continúan y es un mundo convulsionado y conflictivo el que seguimos viviendo. Alicia Girón aludió a algunos de los conflictos que hoy, digamos, existen y, por supuesto, al genocidio que está aconteciendo lamentablemente en Gaza, en Palestina. Digo entonces, los antagonismos, los conflictos, pensar en estas tensiones y cómo pensar también en una perspectiva. Este último término de transiciones tiene que ver con pensar no de un modo teleológico lineal, pero sí de un modo donde podamos trazar algún tipo de perspectiva, algún tipo de proyección y de pensamiento futuro, porque si un lugar tienen, o digamos tenemos también de las ciencias sociales, las humanidades, las artes, tiene que ver con poder proyectar, adelantarnos a lo que puede suceder y a partir de herramientas rigurosas y potentes, entonces también proyectar futuros caminos posibles, caminos de interpretación, caminos de investigación, pero también caminos de acción intelectual y de compromiso, por supuesto, académico, intelectual, digamos, cultural, ¿por qué no político?, con estas realidades. Así que para Claxo, para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en mi nombre, pero también en nombre de nuestra directora ejecutiva, Karina Batiani, quien por agenda hoy no pudo estar presente, pero que también acompaña, por supuesto, estas iniciativas, es un honor inaugurar este ciclo que continuará todo este año y seguramente tendrá proyecciones el año entrante. Así que muchas gracias y bueno, gracias nuevamente por, digamos, recibirnos. Alicia, muchas gracias. José, lo mismo. Bien, desde que establecimos la primera comunicación, cuando se nos solicitó la cuestión no solamente de este espacio, sino de participar de alguna manera en la organización, pues siempre encontramos una alta afinidad de los temas que han sido tradicionalmente también trabajados desde esta casa, de uno de los programas también más significativos del CEICH, y por esa razón pues nos da un enorme gusto que estén con nosotros, que acojamos esta discusión en donde se cruzan de manera interdisciplinaria muchos temas, ¿no? Desde geopolítica, las condiciones del mundo, las cuestiones de los recursos naturales, las nuevas tecnologías, pues el mundo que vivimos, pues uno quisiera la paz, pero realmente ve el escenario de la guerra, como ha dicho Pablo, del genocidio entero de poblaciones. Pero bueno, le voy a dar ahora la palabra entonces al director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, el doctor Mauricio Sánchez Menchero. Muchas gracias. Pues muy buenos días tengan todas y todos los aquí presentes y los que están en plataforma a distancia. Es un gusto poder compartir esta mesa inaugural de estos 2 días de trabajo de Claxo en Casa del CEICH, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas. Saludo precisamente a la doctora Alicia Girón al frente del PUEA, un programa que me tocó verlo en su inicio hace ya unos 5 o 6 años, 7 años. Antes seminario, y ahí empezábamos a balbucear. Yo estaba en aquel entonces con una cuestión de tema de Vietnam, pero hemos estado siempre apoyando el programa dentro del subsistema de humanidades. A Pablo Gomaro, que gracias por tu presencia en esta mesa al frente de la Secretaría en Claxo. Saludo a todas las argentinas, argentinos que también estén siguiéndonos a distancia. Y desde luego a mi colega y amigo José Gandarilla, investigador de este Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Ya lo decía Pepe, en confianza, como lo solemos decir. Este centro, fundado por nuestro director Pablo González Casanova, recientemente fallecido, tenía como proyección la investigación interdisciplinaria y que apuntaba precisamente a estos temas de coyuntura fundamentales de actualidad, pero si me permiten, y el tema aquí es conflictos, tensiones, antagonismos, 75 años de la OTAN. 75 años, y hablo desde la disciplina y como historiador, creó y editó su libro El Mediterráneo Fernán Braudel,
que fue profesor precisamente de Pablo González Casanova. Y en ese libro, fundamental para entender el crecimiento de lo que fue Occidente en la Edad Moderna, Brodel ya apuntaba estas transhumancias, estas migraciones, en aquel entonces no por cambio climático, sino por necesidades económicas, pero que están abordadas y estarán abordados en los días de hoy y el día de mañana alrededor de esta temática, pero particularmente en cuestión de la OTAN, yo hago esta referencia a Fernand Brodel porque ya daba inicios de lo que es la historia interconectada. Ahora con mis alumnos en la mañana hablábamos de una de las corrientes historiográficas más potentes y fuertes y que tienen y podrían tener como logotipo al Janus, ya nos decía Pablo, esta mirada hacia futuro, ¿no? Esta perspectiva un poco para averiguar hacia dónde vamos, pero también este rostro que tenía Janus hacia el pasado. De tal manera que en este diálogo historiográfico interdisciplinario tengamos en perspectiva tanto datos que nos puedan, ya también lo decía Alicia, las dos guerras en territorio ajeno al norteamericano, son elementos fundamentales para el diálogo. Entender lo de hoy no es gratuito, tiene una coyuntura, unas raíces que vienen de más atrás. Entonces, los invito a que en este diálogo, en estas mesas, sí esté presente este aspecto interdisciplinario, multidisciplinario desde cada una de sus experiencias, en reflexión historiográfica, pero también a futuro para tener un mejor entendimiento y tener ahí nuestro granito de arena para ver qué es lo que está pasando y si realmente lo atlántico ya queda en segunda división y tenemos que tener otra visión, yo creo que sí, necesaria hoy en día. Pues nada, nuevamente muchas felicidades por este evento, les deseo el mejor de los éxitos y por aquí estaremos, cualquier cosa que necesiten, pues estamos ahí atentos. Bienvenidos, bienvenidas. Pues sí, muchísimas gracias al doctor Gandarilla. Pasamos de inmediato al cambio de la estafeta para la mesa y entonces invitamos a quienes serán nuestras expositoras, la doctora Ana Esther Ceseña y la doctora María Cristina Rosas. No sé cómo. Bueno, le damos continuidad entonces a este primer encuentro del ciclo. Lo vuelvo a mencionar sobre todo para los que nos están siguiendo por las redes, por si están sumando ahora. Bienvenidas, bienvenidos a este primer encuentro, decía, del ciclo Conflictos, tensiones y antagonismos, rupturas globales y transiciones, cuyo título de este primer encuentro, ya lo había adelantado el director y también José Gandarilla, es 75 años de la OTAN, justamente discutiendo estas cuestiones que estamos hablando de atlantismo y de la redefinición de los centros o de los ejes geopolíticos en el mundo contemporáneo. Vamos a contar con dos destacadísimas intervenciones, las cuales agradezco en mi nombre y estoy seguro también que en nombre de Alicia Girón, es decir, en nombre de El PUEA y en nombre de Claxo, dos muy destacadas intervenciones de muy destacadas también colegas, especialistas en estos temas. Con Ana Esther tenemos una larga relación de muchos años. María Cristina creo que nos conocemos hace un poco menos, pero también estoy seguro que podremos intercambiar muy profundamente sobre estos temas. Voy entonces a presentar, para no tomar más tiempo, a la primera de las intervenciones, a la primera de las expositoras, que es, como ustedes saben, María Cristina Rosas. María Cristina es doctora en Relaciones Internacionales, doctora también en Estudios Latinoamericanos, en ambos casos por la UNAM, es maestra en Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, en Suecia, profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y, digamos, Sociales de la propia UNAM. También es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y, digamos, Desarrollo, Olof Palme, autora de un centenar de libros sobre seguridad nacional, internacional, sanciones, poder suave, diplomacia pública, entre otros temas, y recibió en 2022, hace 2 años, el Premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Sociales. María Cristina, entonces, bienvenida, tus 15 minutos para una intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes, México, Argentina. Un gusto estar aquí en esta mesa, compartiendo el foro con la doctora Girón, con el
profesor Pablo y con la doctora Ana Esther Ceseña. Voy a referirme a la OTAN, voy a tomar algunos aspectos históricos y también haré alusión a lo que creo que puede ocurrir con esta alianza militar. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como sabemos, aparece en los primeros años de la Guerra Fría, en 1949, justo está cumpliendo 3/4 de siglo. Este año en el que nos encontramos, haciendo un paréntesis, está conmemorando varias fechas significativas, los 80 años de Bretton Woods, por ejemplo, los 30 años del surgimiento del concepto de seguridad humana que lanzó el PNUD en 1994. Recordamos también que hace 30 años tuvo lugar el genocidio en Ruanda, ¿no? Un evento muy, muy terrible. Y el próximo año nos esperan los 80 de la ONU. Entonces, estamos hablando de algunas instituciones longevas. Y hay que recordar, y viene al caso a propósito de la OTAN, que las instituciones evolucionan más lentamente que las sociedades. Y la OTAN no es la excepción. Quisiéramos hablar de una OTAN 2.0. La realidad es que este organismo pues se ha visto muy lento en los terrenos de la seguridad colectiva. Decíamos que nace en 1949 junto con un ramillete de alianzas militares que estructura Estados Unidos en diversas partes del mundo para efectos de contener lo que se percibía como la amenaza soviética. De hecho, antes de la OTAN, acá en el continente americano, nació el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en el año 47, y en otras partes del mundo, en el 52, por ejemplo, en el Pacífico Sur, se creó la alianza militar llamada ANZUS con Australia y Nueva Zelanda. Surgieron otras más, SEATO, allá en el sureste asiático, y otra alianza donde no propiamente participó Estados Unidos, pero participó el Reino Unido, que era quien la presidía, la CENTO, en Medio Oriente. Y de estas alianzas sobreviven muy pocas, ¿no? El TIAR, ustedes saben, está como que en terapia intensiva. Me acuerdo cuando Emmanuel Macron dijo en 2019 que la OTAN tenía una muerte cerebral. Bueno, si la OTAN tiene muerte cerebral, pues el TIAR ya está en las últimas, ¿no? Ya le están dando los santos óleos, porque el TIAR, recordarán ustedes, México salió del TIAR. De hecho, Vicente Fox denunció al TIAR días antes de los ataques terroristas contra Estados Unidos, allá en Washington, en la sede de la OEA. Y del TIAR se han ido yendo varios países. El caso de ANZUS tuvo su crisis también cuando Nueva Zelanda abandona, pues a la luz de la desnuclearización en el Pacífico Sur. Francia hizo muchos ensayos nucleares, unos 200 ensayos nucleares en el Pacífico Sur, y esto activó el movimiento pacifista en aquella parte del mundo, y Nueva Zelanda le pidió a Estados Unidos identificar uno de sus barcos para determinar si podía o no estacionarse en las costas de Nueva Zelanda, dado que en el Pacífico Sur hay una zona libre de armas nucleares, igual que acá en Tlatelolco, en América Latina. Estados Unidos no identificó a su nave, Nueva Zelanda no lo dejó estacionarse en las costas neozelandesas, y Nueva Zelanda y Estados Unidos protagonizan una crisis que termina debilitando a ANZUS. Entonces, digamos, OTAN es una de las alianzas supervivientes, y es una alianza que ha tenido que reinventarse. La OTAN fue pensada como la más importante de todas las alianzas militares que he mencionado. En sus orígenes, en 1949, se le pensaba como un mecanismo de defensa colectiva para poder repeler en algún escenario lo que sería una pretensión de la Unión Soviética de atacar a Europa Occidental o de atacar los intereses de Estados Unidos en el Atlántico Norte. Esta alianza fue creciendo. Hoy tiene 32 países. En 1955, la Unión Soviética advirtió a la OTAN que si Alemania Occidental ingresaba a esta alianza, entonces eso lo interpretaría Moscú como un acto hostil. Y les dijo, si ustedes insisten en incorporar a Alemania Occidental a la OTAN, entonces yo voy a crear una alianza antagónica, y así nació el Pacto de Varsovia en 1955. Hoy, cuando miramos en retrospectiva, pues todos los que fueron miembros del Pacto de Varsovia ahora son miembros de la OTAN. Y este es un punto muy importante que tenemos que analizar,
porque la ampliación de la OTAN ha progresado a costa del espacio que alguna vez ocupó la Unión Soviética y de su esfera de influencia. Y de hecho la guerra que estamos constatando entre Rusia y Ucrania tiene que ver sensiblemente con la pretensión de Ucrania de incorporarse a la OTAN. Bueno, otras cosas que les quiero mencionar sobre la OTAN, 75 años decíamos, es mucho tiempo. La OTAN pues trabajó muy poco en los terrenos de la seguridad colectiva y de hecho tiene un artículo 5, es el eje del Tratado de Washington, que establece que si algún miembro de la alianza es atacado, pues se aplicará el principio de los 3 mosqueteros. Todos los miembros de la alianza apoyarán al atacado contra el atacante. Esto no se ha hecho más que una sola vez, el 11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos fue víctima de los ataques terroristas. Fuera de ahí, la OTAN es una alianza bastante aburrida, ¿sí? Pues sí, es una estructura muy sofisticada, muy cara, muy cara. Estados Unidos paga el 68% del presupuesto de la OTAN, tema que por supuesto tiene muy preocupados a los europeos, porque de volver Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ya advirtió a los socios noratlánticos que tendrán que sufragar el 2% de su PIB en defensa o Estados Unidos ya no los va a cuidar, Estados Unidos ya no se va a hacer cargo de su seguridad. Y déjenme decirles, son pocos los miembros de la OTAN que cubren ese 2% de su PIB en defensa, porque en cierta forma la OTAN ha sido una suerte de subsidio para los europeos. Los europeos han gastado más en la integración europea, menos en lo militar, y ahora lo que se pretende es invertir esta ecuación, que los europeos inviertan más en seguridad, pues teniendo a las puertas de su casa el conflicto entre Rusia y Ucrania, y esto seguramente va a tener repercusiones en la integración europea. Ese es un tema y una línea de investigación que debemos revisar. Señalarles que entonces hemos tenido una ampliación desde que termina la Guerra Fría hasta el día de hoy. El miembro de más reciente adhesión a la OTAN fue Suecia, el número 32. Y hay otros países a la espera de poder convertirse en socios. Decíamos de Ucrania, pero también está Georgia y hay otros más. Serbia en algún momento, aunque los serbios juegan para varios equipos y son eslavos y generalmente se les ve como aliados de Rusia. En fin. ¿Cuáles son los objetivos de la OTAN? La OTAN tiene varios conceptos estratégicos. Yo los tengo aquí, no me quisiera detener mucho tiempo en eso, pero me parece importante ver cómo la OTAN se ha ido transformando de ser un organismo que tenía una cobertura regional esencialmente hacia el Atlántico Norte, Europa, vis a vis Europa Oriental, Mediterráneo, y que últimamente la hemos visto extendiendo fuera de su área natural de influencia sus operaciones y acciones. Hemos visto que, por ejemplo, en el año 99, cuando cumplió 50 años, se estrenó en combate, en 50 años nunca se había estrenado en combate, se estrena en combate en los Balcanes, en la guerra de Kosovo, ¿sí? Y bombardea posiciones serbias. En mayo de 2010, la amenaza terrorista es asumida como uno de los leitmotiv de la OTAN y en su concepto estratégico de ese año, la Alianza Noratlántica señala que la seguridad del mundo es cada vez más impredecible y que las acciones de la alianza ya no tienen por qué circunscribirse exclusivamente a Europa. Y en el año 2022, que es donde tenemos el concepto estratégico más reciente, que coincide con la operación militar especial de Rusia en Ucrania, se habla de Rusia en este concepto estratégico como la amenaza más significativa y directa para la seguridad de los aliados y la paz y la estabilidad de la zona euroatlántica, pero, qué interesante, se menciona a China como una amenaza para la OTAN. Esto es interesante porque además en el anuncio de este concepto estratégico de 2020, Australia, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda.
Estos países tienen en común que perciben a China como una amenaza y entonces la idea parecería ser que la OTAN está haciendo guiños estratégicos a países remotos, en este caso países asiáticos, países del Pacífico Sur, precisamente para contener a China. Hemos visto también acciones y operaciones militares de la OTAN fuera de área, por ejemplo, cuando auxilió en la detención y linchamiento de Gaddafi en Libia, ¿sí? Fueron los drones de la OTAN los que detectaron el convoy donde viajaba Gaddafi y esto determinó que los rebeldes interrumpieran el paso del convoy, tomaran a Gaddafi. Creo que no sé si vieron el linchamiento, es una cosa espantosa, pero se transmitió en redes sociales. Ahí fue linchado Gaddafi, pero la OTAN intervino. Y este es un tema que me gustaría poner en la mesa para ir cerrando los planteamientos que estoy haciendo. En algunos círculos se habla de que la OTAN podría ser un brazo armado de la ONU, porque la OTAN es más robusta, porque la OTAN tiene más dinero, bueno, sobre todo el dinero lo pone Estados Unidos, y porque está acostumbrada a desarrollar, sobre todo en los últimos años, operaciones de combate. Se dice que la ONU, en contraste, lo que tiene son operaciones de mantenimiento de la paz, que dependen de las aportaciones voluntarias que pueden hacer los Estados miembros de la ONU a dichas misiones de paz, donde tenemos participantes pobremente equipados, con misiones no tan robustas ni con una experiencia tan amplia en este tipo de actividades. El problema, por supuesto, es que si la OTAN se va a convertir en el brazo armado de la ONU, aquí hay varios sesgos en materia de seguridad que tendrían que preocuparnos, ¿no? En primer lugar, la OTAN es una alianza liderada todavía por Estados Unidos y es una alianza que además tiene previsto el primer uso de armas nucleares. La OTAN es liderada por Estados Unidos, potencia nuclear que tiene armas nucleares en 5 países de la OTAN, en Europa. Y esto, por supuesto, contribuye a una situación crítica. Antes se pensaba que la disuasión nuclear era eso, disuasión, y que se asumía como imposible que se pudiera recurrir al uso de este tipo de armamento en combate. Pues ahora, lamentablemente, estamos teniendo narrativas que nos hablan del uso de armas tácticas atómicas, como las que se usaron en Hiroshima y Nagasaki, que pueden ser de 1, 2, 12, 20 megatones para usarse en combate. Y se dice que esto sería aceptable y que se podría y debería de realizar como un mecanismo efectivo de disuasión. La OTAN está planteando esto. Muchos miembros de la OTAN están planteando eso y es un escenario sumamente preocupante. Digo, en contrapartida, Rusia colocó en octubre del año pasado armas tácticas en Bielorrusia, armas nucleares tácticas. Entonces, estamos asistiendo a un déjà vu. Yo les diría, esta película yo ya la había visto. Pensé que cuando la película dijo fin, en el momento en que la Unión Soviética desapareció a finales de 1991, efectivamente estábamos asistiendo a una reconfiguración geopolítica del mundo. Hoy veo que la OTAN se ha revitalizado en cierta forma debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, pero también veo a una OTAN que pretende ocupar espacios geopolíticos que a mi manera de ver no le corresponden y que no tendría por qué ocupar. Insisto que me preocupan las operaciones fuera de área en norte de África, lo que hizo en Afganistán, y ahora ya se está extendiendo hasta involucrar a China como una amenaza que dicen en la OTAN es prácticamente existencial para esta alianza. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Bueno, estamos en un escenario electoral, ustedes saben. Donald Trump ha expresado en distintos momentos, lo dijo cuando era presidente y lo dice ahora que es candidato otra vez a la presidencia, llamó a los socios de la OTAN casi baquetones, mantenidos, vividores, ¿sí? Les dijo que Estados Unidos no tiene por qué andar sufragando el gasto para la seguridad de estos países, que estos países tendrían la obligación, porque son países desarrollados y tienen dinero, de hacerse cargo de su seguridad. En campaña, ahora que tenemos la víspera de los comicios presidenciales, ha dicho
que si él llega a la presidencia, países que no gasten, como habíamos comentado, el 2% de su PIB en defensa, no serán resguardados, no serán salvaguardados por la Unión Americana. Y también él dijo, me acuerdo de Vicente Fox cuando dijo que el conflicto en Chiapas se acabaría en 15 minutos. Ya dijo Donald Trump que el conflicto en Ucrania se acaba el día en que él sea presidente. Entonces, bueno, no sé si eso va a ocurrir, pero este es un aviso para los europeos que están, se imaginarán, preocupados porque tienen que desembolsar más billetes para sostener financieramente a la OTAN. Y bueno, el tema de Ucrania. Donald Trump seguramente buscaría que este conflicto entre Rusia y Ucrania termine y seguramente también saldría muy favorecido Rusia. Eso se tiene contemplado con una victoria de Donald Trump. Una victoria de Kamala Harris, en cambio, que ahorita va arriba en las encuestas, como ustedes saben, sería más proclive a seguir trabajando con la OTAN. El tema del 2% sí está en la mesa, o sea, gane Trump, gane Kamala Harris, el tema de que Europa va a tener que invertir más en su seguridad, ese tema ya no desaparece. Pero Kamala Harris la hemos visto en montones de reuniones con Zelensky, y ella ha expresado su apoyo, montones de reuniones. Busquen, googleen fotos de Kamala con Zelensky, se han reunido en N número de ocasiones, Kamala siempre expresándole el apoyo y la solidaridad. Entonces esto podría implicar que también el conflicto se podría prolongar y vamos a ver cuánto más se puede sostener esta contienda bélica con dos países desgastados, ¿sí? Hay bastante desgaste de Rusia y Ucrania. Ucrania ha tenido también el problema de que no han fluido tanto los apoyos militares como se hubiera deseado. Ha tenido problemas de suministros, carencia de municiones. Estados Unidos le ha enviado armamento, pero armamento viejo de los años 60. Le ha enviado municiones en racimo, que son armas prohibidas por el derecho internacional humanitario. Entonces, esta guerra está exponiendo a Ucrania a una destrucción cuasi total. Estaba revisando hace un momento en The Economist que ya están saboreando varias empresas el tema de la reconstrucción en Ucrania, porque claro, por supuesto, Ucrania va a quedar destruida y el interés tiene pies y las guerras son un negocio. Entonces, Ucrania ha recibido muchos apoyos, pero los va a tener que pagar. Es ayuda reembolsable. Toda la que está recibiendo es ayuda reembolsable y hoy por hoy pues el país está sumamente mermado. Termino con esto. Antes del inicio de esta contienda, Ucrania junto con Moldova eran los dos países más pobres de Europa. Y esta guerra lo que ha hecho es dilapidar recursos de Ucrania, comprometerla a pagar los apoyos que está recibiendo y además cuando termine esto, porque esto va a terminar en algún momento, vamos a tener una situación de extrema violencia con una sociedad pistolizada, fuertemente armada en Ucrania y con odios y polarizaciones sociales que seguramente crearán terribles problemas de seguridad para esa parte de Europa y para el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cristina. Efectivamente, Larry Fink, que preside el BlackRock, fue hace algunos meses para ver, o sea, hay planes de reconstrucción, algo impresionante, y también el Fondo Monetario Internacional le está guardando sus recibos. Bien, pues ahora voy a presentar a la doctora Ana Esther Ceseña. Ella es doctora en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de París I, en Sorbona. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, OLAC, y es presidenta del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre el Pueblo Tamil de Sri Lanka, sesión Berlín. Ella también es presidenta del comité directivo de la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, e investigadora del grupo Polarization Project, dirigido por Immanuel Wallerstein, y coordinadora del grupo de trabajo Hegemonías y Emancipaciones de Claxo en 2001-2009, y fue docente del posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM y es autora de varios libros y artículos publicados en 6 idiomas y en varios países. Y bueno, no viene aquí, pero ella fue fundadora de la revista Chiapas,
no sé si todavía siga la revista, pero 10 bueno, años terminó. 10 años, y también ella tiene un libro muy interesante publicado por Siglo XXI de investigación de campo sobre el agua en el Cono Sur. Muy bueno, ya no sé si sigue investigando eso, pero fue muy interesante. Gracias también al apoyo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Adelante, Ana Esther. Muchas gracias, Alicia. La verdad que me da mucho gusto haber sido convocada por estas dos instituciones que aprecio tanto, el PUEA y Claxo. Con Claxo tengo una relación larguísima, pero con Alicia también, porque Alicia, aparte de que hoy es directora del PUEA, pues ha sido compañera de trabajo mucho tiempo en la UNAM, en el instituto. Entonces, pues bueno, tengo vínculos muy fuertes con los participantes en esta mesa. Voy a organizarme aquí. Yo voy a presentar, como es cortito el tiempo, muy rápido voy a presentar una pasada más geográfica, pensando en que quizá podamos hacer algunas reflexiones geopolíticas adicionales a lo que ya me ayudó muchísimo Cristina, porque ella presentó muchos datos. Entonces piensen en todo lo que ella estaba planteando y ahora vamos a visualizarlo, a verlo geográficamente. Entonces, a ver si sé manejar esta cosa. A ver, esa es la representación de la OTAN, los países que son miembros de la OTAN. Y miren que yo marqué ahí en un azul más oscuro los recién incorporados. Es decir, recién incorporados, ¿qué quiere decir? A partir del momento en que la Unión Soviética estalla, y que entonces hay una recomposición de toda el área asiática, de Euroasia, y que claramente la OTAN ahí manifiesta su propósito, su intención original de detener al comunismo, ¿no? Es decir, detener el avance en aquel momento de la Unión Soviética. Fue una institución que inaugura en realidad la Guerra Fría y que plantea que allí hay una frontera que no se puede rebasar, pero que sí la puede rebasar Occidente. Por supuesto, Occidente va avanzando hacia incorporar nuevos países sobre el territorio de Eurasia, acercándose a Rusia y, bueno, planteando una especie de cerco territorial a su presencia en esta parte del territorio mundial. Hoy hablamos de territorio mundial, no podemos hablar de, claro que podemos asentar nuestras reflexiones regionalmente, todo, pero lo que está en disputa es el planeta, no solo algunas partes. Y esa disputa del planeta en su conjunto, pues necesita instituciones de este tipo, o sea, instituciones como la OTAN, que se constituye, yo diría, en una representación de lo que se ha configurado como el occidente colectivo. Cuando nosotros pensamos en el occidente colectivo, generalmente se usa para hablar de articulaciones económicas, incluso de articulaciones políticas, ideológicas, ¿no? Esa representación del occidente que tuvo durante mucho tiempo en el siglo XX como eje la cuenca del Atlántico, y donde está fundamentalmente Europa y Estados Unidos y Canadá. Pero hoy yo creo que lo que tendríamos que valorar es que ese occidente colectivo tiene una versión militar muy importante y de repente pasa a tener preponderancia sobre su versión económica.
¿Qué está pasando con Europa en este momento? Bueno, en gran medida por las políticas que ha impulsado Estados Unidos a través de la OTAN, Europa ha tenido un daño fuerte en su capacidad económica, ha venido decayendo incluso su producción, digamos el PIB de Europa ha venido decayendo con respecto al de la cuenca del Pacífico, con respecto a Asia, digamos, y manteniendo Estados Unidos ahí como punto intermedio entre estos dos espacios. Pero en cambio, la posición militar ha crecido, ha avanzado. Este es el presupuesto que tiene la OTAN. Fíjense qué salto impresionante que ha dado en 2 años. Y ahora para 24 se supone que va a tener también un salto muy importante, todo dependiendo también un poco de lo que pase con las elecciones en Estados Unidos, pero Estados Unidos necesita que la OTAN sea militarmente fuerte, es decir, que ese occidente colectivo militar sea fuerte para dar sus batallas contra aquellos países que considera sus enemigos en el mundo. ¿Quiénes son esos enemigos? Dicho en documentos oficiales de tanto del Departamento de Estado como del Departamento de Defensa y el Comando Conjunto, sus enemigos son China, Rusia, Irán, Corea del Norte y las coaliciones desterritorializadas, como puede ser, por ejemplo, ISIS o alguna de estas, es decir, eso que ellos llaman el terrorismo internacional, que quién sabe qué es, que de repente cobra, digamos, figura, cobra forma, pero de repente no tiene forma y se aplica a todo aquello que hace falta en el momento de las confrontaciones. Entonces, la OTAN es una herramienta muy valiosa porque además pasa como una lucha no de Estados Unidos contra el resto del mundo, digamos, o contra ciertos lugares del mundo, sino como toda esta coalición de países que comparten criterios, que comparten políticas, ¿no? Que comparten voluntades y que, díganme ustedes, si es propiamente Europa quien quiere parar a Rusia, quien quiere hacerle un cerco a Rusia, cuando de ahí recibe gas, petróleo, cantidad de cosas que le están haciendo falta y que son parte de la ruina europea a la que ha sido conducida por este tipo de batallas, ¿no? Entonces, una cosa importante es pensar que ahí cuando nosotros hablamos del occidente colectivo y cuando hablamos de la OTAN es un instrumento, es una, digamos, una institución jerarquizada. No son todos socios iguales, o sea, hay elementos jerárquicos de establecimiento de políticas, de establecimiento de propuestas de operación en ciertos territorios, incluso ahora que mencionaba Cristina, el caso de Libia, realmente Estados Unidos empujó a los países europeos de la OTAN a que ellos fueran los que entraran en Libia, los que sacrificaran, digamos, efectivos, recursos, etcétera. Entonces, el funcionamiento de la OTAN es complejo y su afán hoy en día de avanzar hacia este oriente euroasiático por lo pronto, a ver que a lo mejor me equivoqué, no, estoy haciendo un acercamiento porque yo lo que quiero que veamos acá son estas 3 zonas que he puesto con rayitas, que son las zonas que se dice que están en guerra. Hay guerras mucho más extendidas que esto, pero nosotros tenemos ahí claramente 3 puntos en los que la OTAN está interviniendo. Está interviniendo en Ucrania de un modo definitivo, es decir, de un modo contundente. En realidad, yo diría que es la OTAN quien ha empujado a Ucrania
a entrar en esta guerra con Rusia en gran medida, el que la OTAN es quien ha impedido de repente un repliegue de Ucrania, porque le dicen, no, tienes que seguir peleando, tienes que, a pesar de que te estén haciendo pedazos, ¿no? Porque pues una confrontación entre Ucrania y Rusia realmente es asimétrica, pero entre la OTAN y Rusia también es asimétrica en sentido contrario, es decir, tenemos ahí una presencia militar muy fuerte que está acosando a Rusia a través de Ucrania. Ucrania resultó ser ese territorio en el que se están dirimiendo este tipo de disputas, ¿no? Y bueno, y tenemos la parte de Siria, Irak, Palestina, que es una parte importantísima. Ya hablaba aquí Mauricio Sánchez, el director del CEICH, de la coincidencia entre el trabajo de Brodel, que habla justamente de esta conformación mediterránea, ¿no? Como globalidad, con el surgimiento de la OTAN, y justo ese punto que está ahí, donde están Siria, Irak y Palestina, es un punto, digamos, bisagra, un punto eslabón en el que justamente se ve con mucha claridad cómo se están dando los equilibrios entre ese occidente colectivo y lo que podríamos empezar a pensar como una especie de oriente colectivo, en formación, con muchas heterogeneidades, complejidades culturales y de muchos tipos, ¿no? Políticas, por supuesto, pero que de algún modo está emergiendo como un actor muy importante en la escena mundial. No es China, no es Rusia, no están solitas, están conectadas, están articuladas, hay acuerdos entre ellas, está Irán también ahí en medio, es decir, es mucho más amplia la conformación de ese oriente colectivo y la disputa que se está efectuando con el occidente representado en este caso por la OTAN. Fíjense, la OTAN, sus países miembros son estos que yo les mostraba al principio, pero ¿cuáles son los lugares donde las operaciones de la OTAN se han desplegado? Y entonces fíjense todo lo que se incorpora aquí de zonas donde la OTAN directamente ha participado en guerras, en operaciones de diferentes tipos, ¿no? Pero que ha intervenido ahí en los conflictos de manera definitiva. Por supuesto, todas las guerras de Asia Central, desde Afganistán a todas las que le han estado siguiendo, la OTAN está presente, no solo Estados Unidos, porque ahí hay fuerzas, hay efectivos de todos los otros países de la OTAN o de varios otros países de la OTAN, en particular Gran Bretaña muy comprometida, por supuesto, pero también los otros, ¿no? Francia en algunos casos, cada uno como pensando en sus pasados colonizadores, ¿no? Colonialistas en cada una de estas regiones. Fíjense muy bien en esto, porque van a irse sumando cosas en los mapas. Acá una cosa que es importante es que la OTAN no solamente está en estos territorios, tiene operaciones en tierra, pero tiene operaciones en mar. ¿Y dónde está colocada en el mar? En esta zona, que es el Golfo de Adén, que es una zona clave, estratégica, la entrada al Mar Rojo, ¿no? Y también es el territorio de salida o de paso de muchos de los recursos petroleros del planeta. El otro es el Mediterráneo, que conecta Asia con Europa, con el resto del mundo atlántico de alguna manera, y el mar Egeo, es decir, la zona de Grecia
la zona de los Balcanes, que ya se mencionaba, los Balcanes que fue un territorio que hicieron pedazos en el momento de las guerras de Serbia, de Kosovo. La OTAN lo hizo pedacitos, realmente lo convirtió en un rompecabezas, pero sigue presente ahí con todos estos, yo le llamo patrullajes marítimos, pero es una presencia militar marítima. No es que son patrullas, cuando hablamos de patrullajes marítimos, en muchos casos son barcos militares, que son, yo siempre digo, es como una base militar itinerante la que está circulando por ahí. Entonces están ahí en esta parte del territorio. Y una cosa que es importante observar es cómo coincide esta presencia con los lugares donde en toda esta parte del mundo hay guerras en este momento. Guerras que son reconocidas como tales o guerras que no se reconocen y que se les llama conflictos internos, pero que son conflictos de altísima intensidad, como por ejemplo el de Sudán. El de Sudán, donde está metida la OTAN y donde es un genocidio del que no se habla, como hablamos del de Palestina, pero que es un genocidio tan grande como el de Palestina. Me parece que son 200,000 muertos ya, 3 millones de desplazados, o sea, son datos impresionantes los de esta parte. Y todo lo demás en África que se está incorporando a través de estas guerras a una lógica de disputa hegemónica que está ocurriendo en el planeta hoy en día. Una cosa que no tenemos que dejar de resaltar es que qué está pasando con estos genocidios que no podemos detener. O sea, ya hablaba Cristina del de Ruanda, fue una cosa espantosa y ahí estuvo Francia, ¿no? O sea, es la OTAN también, ahí estuvo Francia. Lo que está pasando en Sudán, lo que está pasando en Palestina. Y yo de repente pienso que ahora que se hablaba de la ONU y la OTAN, hay instituciones que están siendo realmente desfondadas, como la ONU. La ONU no está sirviendo para nada, podríamos decir en estos casos. Dice, paren el genocidio y nadie le hace caso, ¿no? Y el genocidio sigue y en ese mismo momento lanzan más bombas. O sea, no está sirviendo para nada. La que sí está sirviendo es la OTAN, pero para agregar elementos a estas guerras, a esta destrucción, a esta ocupación de territorios y bueno, para redefinir, para rediseñar la geografía de esta región, por lo menos, durante este periodo. Los socios que tiene la OTAN como socios bilaterales en el mundo, a mí me llaman la atención porque ya voy a terminar. A mí me llaman la atención porque, fíjense, los puse incluso separados por regiones. Fíjense el mapa que nos dice. Y estos son socios que están pensados estratégicamente. No me digan ustedes que para una alianza atlántica Colombia sería importante, a menos que se esté pensando en que a partir de Colombia se pueden aplicar esas cláusulas tan interesantes de la OTAN de que si se toca a un país de los integrantes, se toca a todos y todos vamos a ir a defenderlo, ¿no? Está también la base de la OTAN en las Malvinas, que en cualquier momento es defendida por toda la OTAN. O sea, llegan pertrechos de Gran Bretaña, igual que de Estados Unidos. Entonces, Colombia es ahí un punto en nuestro continente, que es un punto de irradiación, en realidad. ¿Dónde están los otros? Fíjense, pegaditos a países importantísimos, como son China, rodeada por todos lados, o sea, rodeada por tierra y por agua, ¿no? Tanto en la parte norte, en el Mar del Sur de China, como en la posibilidad de controlar, se me olvida señalar porque
acá el Indo-Pacífico, que es tan importante, entre otras cosas, porque el petróleo que usa China va por acá, ¿no? Recorre esta ruta y entonces una manera de cortarle suministros a China, de detener su potencia económica, pues es cortarle el ingreso del petróleo. El otro está justamente ahí donde hablábamos en la bisagrita, esta de Palestina, Siria, ahí está metida la OTAN. Entonces, con países que se convierten en sus socios, pero más bien en sus plataformas de acción. A partir de ahí la OTAN puede intervenir, está justificado, y entonces, bueno, se mueve de ahí al resto del planeta. Y creo que con esto ya terminaría simplemente diciendo, para mí, en verdad, la OTAN es hoy como la representación de esa figura de la guerra hacia toda la zona del territorial que conduce hacia el Pacífico y que permite que por el otro lado se coloque las fuerzas militares de Estados Unidos en la cuenca del Pacífico. Tienen una cantidad de bases militares que vienen de la Segunda Guerra Mundial, pero que están todavía en el Asia-Pacífico, ¿no? En todas esas islitas que ustedes ven que de repente parecen muy poco importantes, bueno, cada una de esas islas tiene la posibilidad de ser una posición militar muy importante porque desde ahí se controla el mar de la cuenca. Es decir, se puede controlar el comercio mundial, que pasa en un 85% por el mar, se puede controlar de algún modo la economía mundial porque el peso de la cuenca del Pacífico es muy grande. Y hay ese traslado de la cuenca del Atlántico sin soltarla, amarrando a Europa, obligándola a sacrificar un poco más para sostener esta estrategia de guerra que es en realidad de Estados Unidos. Y que Estados Unidos se siente en este momento bastante acosado, digamos, con una competencia mucho más fuerte que en otro momento, y eso lo obliga a desatar, podríamos decir, pasiones en todas partes del planeta. Y ahí van y algunas regiones sacrificadas porque son los aliados que no pueden decir que no, ¿no? Y entonces, bueno, pasan a formar parte de esta misma política, pero en condiciones diferentes a las de la punta. Yo decía, la OTAN está jerarquizada, esa cabeza de la OTAN es la que está llevando adelante todos estos conflictos y es la que está a punto de desatar una guerra nuclear, porque la amenaza nuclear está presente, está ahí y va a comenzar, si es que comienza justamente en esta zona entre Ucrania, Rusia y Palestina y Siria. Esa es la parte donde previsiblemente estaríamos pensando en la amenaza nuclear. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias Ana Esther, muchas gracias María Cristina. Vamos a abrir entonces ahora algún espacio para preguntas, para comentarios, para intervenciones, si las hubiese, por supuesto. Ojalá que sí. Antes de dar el cierre, Alicia Girón y yo, por supuesto, ahí hay una mano levantada. Adelante, por favor. Y otra mano más. 3. Bueno, vamos primero contigo, luego contigo, Pablo, ¿no? Porque hoy nos conocimos y luego allí al fondo. Excelente. Adelante. Ah, bueno, ahí tienes el micrófono para que se pueda escuchar ahí. Mira, para que se pueda escuchar también en la transmisión. Buenos días a todas y a todos. Por ahí encontré en mi casa un libro que nos recomendaba mucho el doctor John Sass Fernández en los años 70, en los cursos de la facultad. Un libro de Gabriel Colco, que se llama Políticas de Guerra, que es un librote así, yo, obviamente, pues en ese tiempo y hasta ahora, un poquito ojeándolo el texto. Y bueno, a tenor de las excelentes exposiciones de la doctora Cristina y la doctora Ana Esther,
brevemente quisiera preguntar, pensando si, por ejemplo, después de la conferencia Bretton Woods y de el Tratado del Atlántico Norte y digamos el bloque que se formó del Pacto de Varsovia, que se fue disolviendo hasta quizá digamos como inicio en la perestroika, y ante el escenario que nos presenta geográfico la doctora Seseña, en donde parece ser que no hay un bloque, de hecho no existe, es decir, lo mencionaba, China cercada, digamos, de alguna manera, y de otra parte algunos focos muy importantes donde podríamos hablar de eslabones muy débiles, ¿no? ¿Qué importancia tendría en esa perspectiva la retoma de una idea de disuasión ante esos peligros del uso, como en Nagasaki o Hiroshima, estratégicamente de ciertas medidas, digamos, que en ese tiempo tomó el imperialismo norteamericano durante la guerra, y si habría una posibilidad como en Potsdam o Yalta, lo que menciona Kolko en ese libro, que fueron acuerdos justamente para afirmar, digamos, una política disuasiva que, aunque muy endeble, pues garantizaría una paz, no una paz perpetua, pero sí un contexto de paz. Eso sería mi reflexión y como pregunta. Muchas gracias. Excelente. Vamos aquí con una pregunta más aquí. Adelante. Mira, por si le puedes dar el micrófono. Gracias. Buenas tardes. Pablo Ramírez del PUEA. A mí me gusta mucho la plática que estamos hoy, porque también justo con mis estudiantes estamos estudiando por qué no hay una OTAN en Asia. Así se llama una de nuestras clases, ¿no? Y es interesantísimo ver que, a pesar de que, por ejemplo, Japón pues tiene también tratados de alianza con Estados Unidos también tiene tratados de defensa con Taiwán, con Filipinas, con varios países de la región del Pacífico, por lo cual pues un conflicto con cualquier, sobre todo China, que es ahí a quien están defendiendo, bueno, de los que se quieren defender, pues escalaría todo, ¿no? Entonces es interesante también esta idea de colaboración, el AUKUS, por ejemplo, entre Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos, que pues cuando uno lo ve con un mapa así como el que estaban enseñando, pues uno dice, ¿qué hace Gran Bretaña hasta por acá con estos dos que están de este lado? Pero si lo vemos ya con una perspectiva desde el Ártico, tiene totalmente la razón de ser esa alianza, porque hay que controlar pues esa próxima ruta de comercio que se va a abrir gracias a la pérdida del hielo, ¿no? Entonces, vemos que hay alianzas con países lo más inverosímiles, pero que tienen su razón de ser, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué no? Esta idea de haber invitado a Corea, a Japón, a la reunión de la OTAN, pues tiene sentido. Sí se ve que ya el bloque soviético no existe, pero los enemigos son Rusia y China ahora, ¿no? Y hay que contenerlos porque, pues, Estados Unidos se durmió en sus laureles y ahora tecnológicamente, pues China ya les dio la vuelta en muchos aspectos y les está costando mucho regresar a ese dominio que antes tenían tecnológico, ¿no? Entonces vemos que por eso, ¿por qué están haciendo ese boicot a Huawei? Porque Huawei les comió el mercado de la 5G. En China ya están desarrollando la 6G y no la han implementado, pero ya está por ahí la tecnología también. Entonces, Estados Unidos les está costando mucho ponerse al día en ciertos aspectos. Y yo creo que la tensión global que vemos, sí, Europa y Palestina están ahí, pero el mar de China no hay que olvidarlo, ¿no? Porque también ese expansionismo chino al que nadie le ha podido poner freno, pues es peligrosísimo para esa región que representa pues el comercio internacional en partes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta por allí. Sí. Gracias. Buenas tardes. Soy Fernando Jaramillo. Gracias por sus ponencias. Muchas gracias.
Una pregunta para la doctora Ceseña. Y es una pregunta tal vez utópica, pero sería muy interesante la reflexión. ¿Cómo lo ve usted, no? ¿Para qué detener el comunismo o socialismo? Porque creo que el comunismo no ha existido todavía. El socialismo es el que sí tiene la posibilidad. Ahora yo miro en el mapa que usted nos puso, los primeros aliados de la OTAN estaban muy pegados hacia... luego se fueron expandiendo. Pienso yo que les torcieron el brazo, tenían que quedar bien por alianzas o por dinero. Ahorita que menciono el dinero, dejo esa pregunta allí, pero tomo esta parte del dinero, de los intereses materiales, y esta pregunta se la giro ahora a la ponente Cristina. El tema del materialismo dialéctico que implica algunas leyes de la naturaleza y también de la espiritualidad, del poder del espíritu, de construir con el diálogo. ¿Qué posibilidades habría de darle la vuelta a esto? Porque yo no miro cómo parar las guerras. No sirve de nada la OTAN ni la ONU, porque todos son intereses materiales. También es una pregunta utópica, esta posibilidad de que pudiera tomar cuerpo el desarrollo espiritual en las sociedades del mundo. Y pues esta es una pregunta para ambas, esta última. ¿Quién se va a quedar con Ucrania? Porque Ucrania, después de lo que nos acaba de exponer, se tiene que entregar a alguien. No tiene con qué pagar. Es todo, gracias. Excelente. A ver, si les parece, como hubo, digamos, 3 preguntas que son bien intensas, había un comentario, pero voy a dejar a María Cristina, a Ana Esther, que puedan responder, y en todo caso, si hay tiempo, porque también estamos bastante corridos con los tiempos, hacemos un comentario final con Alicia. Entonces, María Cristina, si cada una quiere tomarse 3-4 minutos, lamentablemente estamos muy excedidos con los tiempos, no más de 3-4 minutos para hacer una respuesta conjunta a estas 3 importantes preguntas y comentarios. Gracias. Gracias por las preguntas. Qué bonito que mencionaron a Kolko. John Sachs fue mi maestro y asesor en la tesis doctoral y este libro de Kolko lo tuve que exponer en una clase en la licenciatura de un miércoles a un viernes. Y es un libro bastante extenso, que disfruté mucho y que me ha servido mucho para pensar al mundo a la luz de todos los tejes y manejes, que de eso se trata el libro, que se hicieron por parte de grandes líderes, que esa es la diferencia que tenemos con el mundo actual. En aquel tiempo había grandes líderes, ¿sí?, que se repartieron el mundo y que hicieron negociaciones, muchas no conocidas, eso es lo que toca también el libro, muchos supuestos que nosotros asumimos, pero que en realidad fueron muy distintos a raíz de la investigación que hace Kolko y que nos trae a nuestra consideración con documentos no del todo conocidos. Bueno, yo creo que China se ve cercada, pero China tiene una gran estrategia, ¿sí? Porque estamos hablando de un país que en un tiempo récord pasó de ser un país mayoritariamente habitado por campesinos a ser la primera economía mundial. Y eso se dice muy fácil, pero es muy complicado lograrlo. Yo creo que la estrategia de China no se está yendo a lo militar, porque necesita un mundo abierto, necesita un mundo cooperativo, un mundo con el cual comerciar. Y la estrategia de China a mí me parece muy clara, hacer al mundo dependiente de China. Esa ha sido la estrategia de China. Si ustedes ven las balanzas comerciales de todos los países del mundo, China es el primero o el segundo socio comercial de ellos, ¿no? Entonces, esa es la estrategia. Lo de su ruta de la franja, la nueva ruta de la seda o la franja y la ruta o los nombres que ustedes le quieran poner, es una estrategia obviamente económica de inversiones masivas donde China está posicionándose como el país dominante en la escena económica y financiera internacional. China es el mayor tenedor de deuda de Estados Unidos.
Y China ha comprado deuda de buena parte de América Latina, de Brasil, de Argentina, de Ecuador, ¿no? No obstante que Ecuador dice fuchi los comunistas, o lo mismo dice Milei, pues resulta que uno de los grandes tenedores de deuda de ellos es China. Entonces yo no siento que esté aislado, La realidad es que China necesita un mundo más cooperativo, un mundo abierto, tiene que cuidarse mucho de ser visto como amenaza. Donald Trump, ¿se acuerdan? Tenía esta narrativa del virus chino, la amenaza china, y China agresor, y China imperialista, y China creó este bicho para someter al mundo. La realidad es que China trata de contener, obviamente, este expansionismo militar que lo tiene. En este momento es la segunda potencia militar del mundo. Detrás de Estados Unidos tiene el segundo presupuesto militar del planeta, pero no está en la línea de proyectar una imagen imperialista, ¿sí? Otra cosa, China negocia con todos, a diferencia de Estados Unidos, que de repente se quiere curar en salud y dice, ay no, yo no negocio con autoritarios. Lo dice, pero lo hace, ¿no? Yo me acuerdo mucho que critica a Maduro, pero tiene negocios muy importantes con Venezuela. Pero el punto es que China está usando su poder económico como una forma de empoderarse en la escena internacional. ¿Qué va a pasar con la disuasión? Bueno, los invito a revisar la doctrina nuclear de Joe Biden, donde se señala a China como amenaza, a Rusia como amenaza, y se anuncia también el desarrollo de una enorme cantidad de armas nucleares tácticas, de estas bombas nucleares chiquitas que se está asumiendo que se pueden usar en combate. Esta gente cree, o sea, la narrativa lleva a que mucha gente crea que cuando decimos bombas nucleares, bombas atómicas, perdón, porque tienen que ser de fisión, no de fusión, bombas de fisión chiquitas, llevaría a pensar a que el daño pues, es mínimo, pero los invito a recordar que la bomba de Hiroshima fue una bomba de fisión de, ¿cuánto? 12 kilotones, 15 kilotones, mató 100,000 personas. Entonces, aunque sea chiquita, chiquita no es igual a pocos muertos, pocas víctimas fatales, ¿no? Atención con esta narrativa de Biden de que ahora va a buscar que se emplacen más armas atómicas tácticas para ser usadas en combate, porque el daño que puedan causar es soportable. Se puede vivir con eso. Se puede vivir con 100,000 muertos, ¿no? Yo veo también en el mundo muchas personalidades patológicas. Sí pienso en Putin, pero luego me quedo pensando en Kim Jong-un o me quedo pensando en el propio Donald Trump, en fin. Personalidades que son mentalmente inestables, muchas de ellas, y que tienen un inmenso poder. Y yo creo que eso marca una distancia importante respecto a esos liderazgos que menciona Gabriel Kolko a propósito de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, del lado de Asia sí hay mecanismos de seguridad colectiva. Está el Tratado de Seguridad Colectiva que creó Rusia con varios países que antes formaron parte de la Unión Soviética. Tenemos la Organización para la Cooperación de Shanghái, que China no presenta como un organismo de seguridad, sino como un organismo sobre todo económico, pero ahí está. Y es una alianza política económica fundamental entre Rusia y China. Tenemos a los BRICS Plus, los BRICS que están avanzando en muchos ámbitos muy interesantes, porque de hecho Rusia usaba los BRICS para rehacer su comercio exterior y poder seguir creciendo mientras Occidente sanciona a Rusia y mientras Occidente le deja de comprar hidrocarburos y demás. Entonces, lo que ha hecho Rusia simplemente es trasladar su comercio exterior a China y a India, y de esta manera tiene mucho oxígeno, aparte de que, pues obviamente, como hemos visto, ha construido una economía de guerra que le ha permitido crecer y elevar el nivel de vida de los rusos. Entonces, pues eso es lo que ha hecho Putin. Preguntan cómo se puede construir un diálogo y la cooperación. Fíjense que la cooperación y el diálogo sobreviene después de la hecatombe, siento decirlo, ¿sí? Así fue después de la Primera Guerra Mundial. Hubo un intento de diálogo, de construcción, de tener una actitud positiva, ¿sí? De impedir, por ejemplo, el despliegue de armas de destrucción en masa, como en ese tiempo eran las químicas y las biológicas. Y después tuvo que venir otra gran guerra, la Segunda Guerra Mundial, una inmensa devastación, el uso de armas nucleares y también químicas y biológicas, para que el mundo se convenciera de que si seguían por esa línea,
íbamos a la destrucción. Entonces fue así que surgió la cooperación, fue así que surgió Naciones Unidas, fue así que surgió todo lo que conocemos como sistema de Naciones Unidas, que incluye a una amplia gama de organismos especializados para lidiar con otra amplia gama de problemas, como son salud, educación, cultura, pobreza, etcétera. Y bueno, respecto a la pregunta de quién se queda con Ucrania, yo veo que le va a pasar lo mismo que a Finlandia, ¿sí? Finlandia tuvo un conflicto armado con Rusia. Rusia tuvo que correr sus fronteras en la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Tomó la tercera parte del territorio de Finlandia a sangre y fuego. Además, le costó mucho trabajo a Stalin quedarse con la tercera parte de Finlandia. Y bueno, fue un costo tan alto que cuando Hitler vio lo que sufrió la Unión Soviética fue cuando organizó la Operación Barbarroja, porque vio que la Unión Soviética era vulnerable. Así se proyectó la Unión Soviética en la guerra con Finlandia. Pero al final le quitó territorio, ¿sí? Y ese territorio pues es parte de Rusia. La finlandización es un concepto en relaciones internacionales que denota, sí, pérdida de territorio, pero también relaciones internacionales acotadas. Y ese modelo de finlandización yo veo que es el modelo que se va a configurar en Ucrania. Los dos pierden, los dos van a perder. Decían, Rusia no puede ganar. Bueno, no puede ganar, pero tampoco puede perder. Y en el caso de Ucrania está muy complicado. Entonces Rusia va a ser partida. Yo me imagino que del Donbass hacia Oriente pasa a ser Rusia, ¿sí? Y hay un río, ¿no? Hay un río que divide a Ucrania de la parte oriental y occidental. Al oeste del río, pues permanecerá Ucrania con esa porción, pero al oriente de ese río será dominio ruso y además algo que me estoy temiendo va a ser no negociable. Ucrania va a tener que firmar un compromiso de que jamás en la vida se va a incorporar a la OTAN. Yo así veo los términos en que va a terminar esta guerra. Gracias. Ana Esther, entonces, en 3-4 minutos, por favor. Bueno, en 3-4 minutos. Hay un concepto en términos militares que es el de las zonas grises. Y es muy importante porque nos permite entender qué está pasando con las guerras hoy en día. O sea, las guerras en el pasado, la mayor parte de las guerras eran muy delimitadas, muy definidas, era un país contra el otro o en esos términos. Hoy las guerras están así como mancha de aceite, ¿no? Se van y entonces un pedacito del Líbano hoy está en guerra con Israel y un pedacito de Siria también se está incorporando a esa misma guerra, pero aparte tiene la suya propia. Entonces, lo que empieza a ocurrir, que yo observo mucho, sobre todo ahora en las guerras del siglo XXI, es que esa falta de delimitación justamente es una herramienta muy importante para el posicionamiento territorial. ¿Qué quiero decir? En la medida en que los territorios de guerra no están delimitados, son territorios permisibles. O sea, se puede extender para ahí cualquiera de los portadores de guerra, que pueden ser también grises, ¿no? Porque pueden ser ejércitos, digamos, oficiales, ¿no? Y ejércitos formales, pero también los ejércitos de mercenarios. No nos olvidemos que las guerras de toda esta región hoy en día casi hay más mercenarios que efectivos militares de los ejércitos en pugna. Entonces, con eso yo pienso mucho en Ucrania. Es cierto un poco lo que ahora decía Cristina de las dos regiones, pero las centrales nucleares están en la región del oeste y Rusia no las va a soltar, ¿no? Estados Unidos no quiere soltar Crimea porque es el lado donde están los yacimientos de gas. Entonces no va a ser tan fácil. ¿Qué puede ocurrir, por ejemplo? ¿Qué ha ido ocurriendo? ¿Qué está pasando en Siria? ¿Qué está pasando incluso en los Balcanes en cierta medida? Es que la guerra está y no está, no se termina.
pero tampoco es que está desatada, ¿no? En algunos casos, pero en cualquier momento hay un chispazo y puede volver a moverse todas las piezas militares, todas las piezas bélicas. Mientras tanto, se hace la guerra de otra manera también en esas regiones, porque, digamos, la guerra de sanciones es una guerra casi tan potente como la otra, ¿no? Estas sanciones para que no entren medicamentos a las regiones o para castigarles su sistema financiero, todas esas cosas ocurren al mismo tiempo, o sea, las guerras son guerras de espectro completo, en todos los terrenos están peleando, incluso en el espiritual, ¿no? Entonces, bueno, eso yo pensaría que nos configura, nos prefigura un escenario en el que posiblemente nadie gane y nadie pierda y la guerra no termine y se mantenga ahí y cada quien en sus posiciones tomadas, y si en algún descuido logran tomar un pedacito más, lo toman, pero va a quedar, creo yo, por lo menos durante un tiempo en esta indefinición. No creo que se resuelva tanto, ¿no? Otro punto nada más para que no me voltee a mirar feo, Pablo. No, nunca te miraría feo. Solo el tiempo, nunca te miraría feo, jamás, jamás. El otro puntito, muy rápidamente, cuando yo hablo de que se está como configurando un oriente colectivo, que es como explorar un término ahí que no necesariamente todavía no estoy tan convencida de que es así, pero esa configuración de una especie de oriente colectivo nos está hablando de una potencia gigantesca que hay en esa región. China no está cercada, la quieren cercar, pero no está cercada, está con todas esas políticas que hablaba Cristina y más todavía, o sea, la expansión cultural de China está siendo muy potente, hay muchas cosas ahí y efectivamente la estrategia es otra, la estrategia de unidad en la diversidad, ¿no? Es decir, seamos diversos pero articulados, pero complementarios, ¿no? Esto que Estados Unidos o esta idea muy occidental de todos nos tenemos que disciplinar a un modo, a un modelo, a un estilo, en China se está usando de manera distinta. No, cada quien haga lo suyo a su manera, a su modo, pero vamos juntos y vamos creciendo en fuerza. Eso está pasando con los principales países ahí. Había un enfrentamiento fuerte entre Rusia y China en algún momento, todos ustedes lo saben, hoy ya no es así. Hay una cantidad de acuerdos que son económicos, médicos, militares, culturales, de todo tipo entre los dos países, pero también con Irán, pero también con algunos otros de la región, y tienen con Siria y tienen con Irak y están también en Palestina. Hay unos cruces ahí muy grandes que lo que nos hace pensar es justamente por eso la ofensiva militar OTAN o la ofensiva militar del occidente hacia esta región es tan fuerte, porque por el otro lado están viendo una potencia enorme que pronto, creo yo, los va a disciplinar, por lo menos los va a poner en sus justos términos. Entonces, creo que también eso hay que considerarlo fuerte, ¿no? La OTAN está enfrentando todo eso y por eso también se necesita fortalecerla en términos de armas, de recursos, de todo, pero ni así va a poder, me parece a mí. Ana Esther, muchísimas gracias. Tenemos que cerrar sí o sí, porque de hecho ya María Cristina tuvo que irse y bueno, sabemos que estamos muy pasados para quienes nos están siguiendo por las redes. Yo tenía algunos comentarios que no los voy a hacer porque realmente estamos muy sin tiempo, pero tenemos 2 encuentros más en este ciclo. Este es el primer encuentro. No, algunos comentarios más vinculados también con el lugar que tiene América Latina, el Caribe, que tú en parte mencionaste. También los BRICS, que estuvieron poco presentes aquí, pensando en Rusia, en China, pero también la India, que estuvo también poco presente
en esta conversación. En fin, tenía algunos comentarios que más bien no los hago porque, como ven, abro otros temas y no hay tiempo para abrir otros temas, sino más bien para concluir. Si Alicia, por supuesto, quiere dar algunas palabras de cierre, e insisto que no solo esto va a quedar, digamos, grabado y va a circular por diferentes canales del propio CEICH, PUEA, por supuesto también Claxo, sino que tenemos 2 encuentros más donde estas conversaciones, estos diálogos seguirán produciéndose. Alicia, entonces. No, pues muchísimas gracias a nuestras ponentes, a María Cristina, que tuvo que salir corriendo, también a Néstor Ceseña y por supuesto al CEICH, al doctor Mauricio por habernos dado esta oportunidad y por supuesto al doctor Gandarilla, que es el representante de México ante Claxo. Y bueno, yo creo que queda, como viene la segunda mesa y todavía otra más, entonces podemos seguir la discusión, pero no olvidemos que estamos también en una economía digital de guerra, lo cual cambia también totalmente la forma en que se está dando. Y bueno, yo con esto, pues muchísimas gracias, bienvenidos aquí al PUE, al CEICH, al Claxo, y nos vemos próximamente en el segundo encuentro. Muchísimas gracias.